Trabajar en arqueología o paleontología debe ser una profesión emocionante y gratificante. Siempre hay algo nuevo por descubrir, y en el proceso de hacer descubrimientos, descubres más sobre el mundo como solía ser. Ese conocimiento permite a los historiadores ver el pasado bajo una nueva luz y puede cambiar totalmente la forma en que pensamos sobre el pasado. Los últimos años han sido especialmente ocupados para aquellos en el oficio de excavar y descubrir, y aquí hay solo algunos de sus hallazgos más emocionantes. Dientes de simio en Alemania. Los descubrimientos arqueológicos más importantes son aquellos que tienen el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión de la historia. Esa descripción puede aplicarse a 2 dientes que fueron encontrados en el suroeste de Alemania en octubre de 2017. Son dientes de simio y desafían nuestra comprensión de la historia y evolución humana. Eso es porque tienen 9.7 millones de años. Los dientes son un canino y un molar superior, y se asemejan mucho a aquellos encontrados en los restos de los grandes simios que vagaron por África entre 2 y 5 millones de años atrás, siendo la diferencia obvia el hecho de que son mucho más antiguos. Se piensa que esos simios africanos son parientes muy tempranos de los primeros humanos, y así su aparición en Alemania va en contra de la idea bien establecida de que la vida humana comenzó en África. El hallazgo es tan anómalo que algunos paleontólogos son reacios a confirmar que definitivamente son de origen hominoide. Pero hay más expertos que sí lo confirman que expertos que no. ¿Vino la vida humana de Europa en lugar de África? Se necesitaría más evidencia para confirmar esa idea, pero ciertamente es una posibilidad. El misterio de la colonia perdida de Roanoke. ¿Qué pasó realmente con los colonos ingleses que desaparecieron de la isla Roanoke a finales del siglo XVI? Ha sido el tema de muchas piezas de ficción e incluso una película de terror o dos. Pero a partir de febrero de 2020, podríamos estar acercándonos a una respuesta definitiva gracias al trabajo arqueológico continuo en 2 sitios diferentes en Carolina del Norte, Estados Unidos. La desaparición de la colonia fue documentada por el colono John White, quien zarpó hacia Inglaterra para recoger suministros en 1587 y no encontró rastro de su antiguo hogar, amigos o familia cuando regresó en 1590. Nunca fueron vistos de nuevo. La nueva evidencia sugiere que, por razones desconocidas, los colonos se movieron más hacia el interior y se asimilaron en 2 comunidades nativas americanas, una en la isla Hatteras y otra alrededor de 50 millas al noroeste del sitio de Roanoke. Un anillo de sello de oro y la empuñadura de una espada ligera del siglo XVI han sido encontrados en el último sitio, mientras que un lingote de cobre y una barra de hierro han sido encontrados en la isla Hatteras, ambos pensados como de origen europeo. Nada de esto nos dice por qué los colonos se movieron, pero podría finalmente decirnos a dónde fueron. En busca de la tumba de Alejandro Magno. Tratar de localizar la tumba de Alejandro Magno en Egipto ha sido una obsesión de toda la vida para generaciones de arqueólogos. Pero Calliope Limnaeus Papacosta podría estar más cerca de encontrarla que cualquier otra persona jamás haya estado. Después de 14 años de búsqueda, la arqueóloga griega encontró una magnífica estatua helenística temprana en los jardines de Shalalat, Alejandría, en 2012. Se piensa que la estatua es una semejanza del propio Alejandro. Ella tomó eso como una señal para seguir cavando, y para 2019, ella y su equipo habían descubierto los antiguos cuarteles reales de Alejandría, 35 pies debajo de la superficie de la ciudad que existe allí hoy. Los cimientos de Alejandría finalmente han sido encontrados. El antiguo emperador y faraón fue originalmente enterrado en la ciudad de Memphis, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad que lleva su nombre. Ese fue un mal movimiento. La ciudad fue golpeada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos anegados de la ciudad se hundieron a una tasa de 1/4 de centímetro al año. Eso podría no sonar como mucho, pero para el momento en que Alejandro llegó, ya se había hundido más de 12 pies, y continúa hundiéndose.
Nuevos edificios fueron construidos encima de los viejos, y todo debajo de ellos se perdió y fue olvidado. La tumba está ahí abajo en algún lugar, y seguramente no puede estar lejos del recién expuesto cuartel real. Cementerio de dinosaurios. Ahora mismo, paleontólogos en Dakota del Norte, Estados Unidos, están excavando lo que ha sido descrito como un cementerio de criaturas prehistóricas y dinosaurios, quienes se presume son víctimas del asteroide que golpeó la Tierra hace millones de años y mató a su especie. La mayoría de las criaturas en el sitio parecen haber muerto juntas, alrededor de hace 66 millones de años. El descubrimiento más notable hecho en el sitio hasta ahora son los restos de un megalodón de 100 pies de largo, con un peso estimado de 35 toneladas. Según el paleontólogo Ernst Sindiewski, este megalodón está excepcionalmente bien preservado y podría no haber sido una víctima de la colisión del asteroide. Él dice que los huesos se ven casi como si hubieran sido procesados en una cámara de explosión abrasiva. Eso obviamente sería imposible. Tal tecnología no existía en ese entonces, e incluso si existiera, los dinosaurios no habrían sido capaces de operarla. Una explicación podría ser que la criatura había sido comida entera y fue recubierta en el revestimiento del estómago de una criatura más grande. Eso plantea la pregunta de ¿qué tipo de dinosaurio sería lo suficientemente grande para comerse un megalodón? El jardín vegetariano de Hitler. Porque Adolf Hitler fue tal monstruo, uno de los seres humanos más viles que jamás haya vivido, es difícil imaginarlo disfrutando de un pasatiempo tranquilo y agradable como la jardinería. Sin embargo, parece que lo hizo. Un equipo de arqueólogos pasó el final de 2019 excavando su antigua sede Guarida del Lobo en Polonia y encontraron los restos de su jardín de vegetales. Hitler pasó gran parte del último año o dos de la guerra en la Guarida del Lobo, pero fue forzado a abandonarla en enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas avanzaron sobre su posición. El jardín está a menos de 3.000 pies del búnker del dictador nazi y contiene invernaderos, una casa del jardinero y una sala de calderas que aseguraba que las condiciones fueran lo suficientemente cálidas para continuar cultivando los vegetales preferidos de Hitler durante todo el año. Hitler era un vegetariano estricto, así que tener un jardín de vegetales cerca de su alojamiento tiene sentido, pero también era parte de su estrategia para evitar el riesgo de envenenamiento al mantener control total sobre el origen de sus comidas. El descubrimiento viene 2 años después de que el teléfono de escritorio rojo de Hitler fue desenterrado en el sitio. Se vendió en subasta por casi $250,000. Tumba circular misteriosa. Los arqueólogos hicieron nuestro siguiente descubrimiento en Sajonia, Anhalt, Alemania, en septiembre de 2020, y todavía no están muy seguros de qué hacer con él. Están seguros de que es una antigua tumba germánica, y las personas dentro de ella fueron puestas a descansar hace unos 1500 años. Con lo que están luchando son las circunstancias del entierro. Piensan que podría ser evidencia de un antiguo culto o secta. Los esqueletos de 6 mujeres están dispuestos en una formación circular alrededor de un caldero en el medio de la tumba, que se cree contiene los restos cremados de un líder tribal o señor. En otra parte de la tumba están los huesos de animales sacrificados y una vasta cantidad de oro. La tumba ha sido descrita como teniendo una atmósfera casi decadente. La identidad del dueño de la tumba es desconocida, pero nada como esto ha sido encontrado antes en Alemania. Los expertos podrían nunca haberla encontrado si no hubiera sido abierta por accidente durante la construcción de una nueva granja de pollos en el área. ¿Eran las mujeres esposas o sirvientas de la persona en el caldero de bronce? ¿Estaban vivas cuando la tumba fue sellada? Podríamos nunca saberlo. Tigres dientes de sable asesinos. Los tigres dientes de sable han estado extintos por mucho tiempo ahora, pero a menudo son citados como ejemplos de cuán poderosas eran las criaturas prehistóricas. A partir de junio de 2019, sabemos que eran incluso más poderosos de lo que siempre habíamos pensado. Los expertos han estado estudiando los cráneos de tigres dientes de sable tomados de 2 ubicaciones diferentes en Argentina en un intento de determinar cómo murieron los animales, y llegaron a una conclusión sorprendente.
fueron asesinados por otros tigres dientes de sable, y sus asesinos los derribaron con una sola mordida en la cabeza. Habiendo completado sus estudios, los expertos ahora se sienten lo suficientemente confiados para decir que las bestias eran capaces de perforar el cráneo de otro gran felino con solo una mordida, gracias a la fuerza excepcional de sus dientes caninos. En ambos casos, los cráneos tienen una única marca de perforación casi directamente entre los ojos, en la cual los dientes de otro de su especie encajan perfectamente. Los tigres dientes de sable pasaron la mayoría de su tiempo cazando y luchando contra mamuts y otras criaturas grandes, pero se metían en peleas entre sí sobre cosas como territorio o parejas reproductivas. Parece que esas peleas habrían terminado rápidamente y con consecuencias devastadoras para el perdedor. El ancestro común, un gusano primordial. Si sigues la teoría de la evolución a su conclusión lógica, todos los animales deben haber tenido un ancestro común. En marzo de 2020, científicos anunciaron que piensan que podrían haber identificado esa criatura, y no es bonita. Es un gusano primordial de 555 millones de años, con una cabeza claramente definida, cola y lados simétricos. Una forma cruda de ver a los humanos es que no son más que un tracto digestivo envuelto en carne. Estos gusanos podrían ser descritos de la misma manera. Sería más preciso, sin embargo, describirlo como un bilateria, y su fósil fue encontrado dentro de un trozo de roca extraído de lo profundo bajo tierra en Australia. El fósil no es más grande que un grano de arroz, y no podía ser visto o estudiado claramente hasta que fue procesado con un escáner láser 3D. Ahora ha sido nombrado Icaria guariudea, y citado como el bilateria más antiguo conocido jamás descubierto. Vivieron durante la era ediacárica, que es cuando las primeras formas de vida multicelular aparecieron en la Tierra. La mayoría de las criaturas de esta era perecieron en un evento de extinción masiva prehistórico, pero esta parece haberse aferrado durante al menos 100 millones de años, posiblemente pavimentando el camino para toda la vida animal futura en el proceso. Guerrera amazona adolescente. Ser mujer no impedía a nadie convertirse en guerrera en la antigua Siberia, y tampoco ser adolescente. Los arqueólogos descubrieron por primera vez los restos de una guerrera amazona momificada en la República de Tuva en 1988, pero en ese momento solo pudieron identificarla como mujer. No fue hasta junio de 2020 que se hizo posible ponerle edad a la guerrera amazona, y los expertos se sorprendieron al descubrir que solo tenía 13 años. A pesar de su juventud, debe haber sido una guerrera respetada. Fue a su tumba con un hacha, un arco y una gama de flechas hechas de hueso, madera y bronce. Fue vestida con un abrigo de piel de doble botonadura antes de ser puesta a descansar en un ataúd de madera. Aunque el proceso de momificación no fue perfecto, su cuerpo fue preservado lo suficientemente bien para que una gran verruga en su cara permaneciera claramente visible incluso después de 2600 años en su tumba. Esta guerrera amazona es la pieza principal para la existencia de una tribu de guerreras femeninas viviendo entre el pueblo escita de la región de Asia Central en tiempos antiguos. Alcancía antigua con monedas de oro. Cuando eras niño, podrías haber guardado cualquier moneda dada por adultos en una alcancía. Si tienes hijos, incluso podrías haberles dado una alcancía propia. Esta es una tradición antigua y se remonta al menos 1200 años. El equivalente antiguo de una alcancía fue encontrado en Israel en enero de 2020, donde arqueólogos encontraron una colección de monedas de oro escondidas dentro de una vasija de arcilla para su custodia. El descubrimiento fue hecho en lo que está siendo descrito como un área industrial antigua, donde los expertos creen que existió un centro comercial por varios siglos. Las monedas fueron todas acuñadas a finales del siglo VIII y principios del IX, proporcionando a los arqueólogos algún contexto histórico para el hallazgo. Aunque la vasija de arcilla en la que fueron encontradas no tenía forma de cerdo, tenía una ranura y un sello para prevenir que las monedas cayeran o fueran accedidas fácilmente, así que habría servido el mismo propósito. Dado el valor de las monedas dentro de ellas, sin embargo, es quizás más probable que el artefacto perteneciera a un adulto que a un niño, a menos que estemos hablando de un niño muy rico.
Tesoro nazi robado. El castillo de Nuisak, en Polonia, fue construido para la familia real del país en el siglo XIV, pero en junio de 1941 fue tomado por invasores nazis y convertido en un cuartel. Desde el final de la guerra, se ha asumido que nada fue guardado aquí excepto soldados y municiones, pero una excavación arqueológica de junio de 2020 ha cambiado esa opinión. Un cofre del tesoro de la era de la Segunda Guerra Mundial ha sido encontrado en el sitio, y dentro del cofre, un conjunto de más de 100 objetos finos de plata. Eso podría no ser un descubrimiento extraño de hacer en un castillo real, pero estas piezas de plata no son de la colección real. La mayoría de ellas son objetos domésticos, como cubiertos o copas, y parecen ser de diseño judío. La teoría actual es que los nazis las robaron de personas judías que vivían en el área alrededor del castillo y luego las enterraron en el cofre para su custodia. El castillo fue atacado y volado por fuerzas polacas en 1945, así que los nazis nunca tuvieron la oportunidad de volver y reclamar sus ganancias mal habidas. Es posible que otros bienes robados fueran guardados en o alrededor de los terrenos del castillo, y así las excavaciones arqueológicas en el sitio continúan. Altar de serpiente. Sabemos que nuestros antiguos ancestros adoraron muchas criaturas diferentes como dioses hace miles de años. ¿Significa esto que este altar de serpiente, que fue descubierto en Patara, Turquía, en octubre de 2020, es evidencia de una antigua sociedad de adoradores de serpientes? Probablemente no, pero la historia detrás de él sigue siendo interesante. Patara es una antigua ciudad grecolicia con una historia que se remonta a miles de años. El llamado altar de serpiente tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Fue encontrado en un área no lejos de algunos baños romanos recientemente descubiertos y está cubierto en inscripciones griegas. Es el primer altar de su tipo en ser encontrado en Patara, pero se asemeja a otro altar que fue encontrado hace algún tiempo en Mugla. Mientras que algunas personas tienen miedo de las serpientes, las personas que hicieron este altar probablemente estaban familiarizadas con las especies locales que eran amigables e inofensivas. Los expertos creen que probablemente era un tótem agrícola, sobre el cual se dejaban pedazos de pan y carnes como ofrendas a los dioses. Los símbolos serpiente a menudo están asociados con la agricultura en la mitología griega y romana antiguas, pero las razones por qué no están todavía completamente entendidas. Ese es un misterio para que los arqueólogos del futuro lo resuelvan. Así concluye nuestro viaje por los 12 descubrimientos arqueológicos más asombrosos de los últimos años. ¿Cuál de estos descubrimientos te impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.